Bienvenidos, buenos días maestra y compañeros. El día de hoy vamos a dar un viaje hacia el mundo novohispano, en donde vamos a hablar sobre los exvotos. También hablaremos sobre el impacto que tuvo la religión católica en aquella época. Tocaremos el tema de qué son los exvotos, cómo se hacían, quiénes los hacían y exploraremos esta cultura. Estas ofrendas podrían ser láminas de metal, pinturas, figuras de madera o taboides. Estas ofrendas las hacían los religiosos por agradecimiento de algún milagro o promesa concedida. Como primer punto hablaremos de ¿qué es un exvoto? Exvoto proviene de la palabra latín que significa de un voto o promesa. Eran regalos que les llevaban los fieles a Dios o a los santos como agradecimiento de un milagro. Estas ofrendas las llevaban a los templos para expresar su gratitud por el favor que habían recibido. Su origen proviene de la adaptación y difusión de la Iglesia Católica en Europa y después en Nueva España. Algunos dicen que es un intercambio entre lo terrenal y lo divino. Los autores que hacían estas obras eran anónimos y se ponían afuera de los templos y ahí los fieles compraban o mandaban a hacer su exvoto para llevarlo a los templos. Las características son soporte, generalmente láminas de metal, aunque también se utilizaban madera o tela. Contenido: escenas que representaban el evento milagroso, acompañados de inscripciones que detallaban el suceso y agradecían al santo a figura divina. Estilo: arte popular con representaciones sencillas pero emotivas, realizadas por artistas anónimos o locales. Temáticas: enfermedades, accidentes, desastres naturales, entre otros eventos, donde se solicita o agradecía la intervención divina. Valor testimonial: documentan la vida cotidiana, las enfermedades, los oficios, los accidentes, las creencias y costumbres del pueblo. Como ya hemos mencionado antes, los exvotos novohispanos son pequeñas obras de arte que reflejan la profunda fe de la Nueva España y se pueden manifestar como ofrendas de agradecimiento por milagros, peticiones de protección o testimonios visuales de una época. Cada exvoto cuenta una historia y, como podemos observar en la imagen, la vestimenta, las acciones cotidianas y los santos son una mezcla de creencias indígenas y españolas, donde se muestran el reflejo de la cultura novohispana. Y más que objetos religiosos, son documentos históricos donde nos revelan esperanzas, temores y la creación y la devoción de la gente de la época. Son como ventanas a un mundo pasado lleno de fe y tradición. Entre los exvotos más representativos de la época novohispana podemos encontrar los exvotos por enfermedades. Estos surgieron gracias a que en esa época las enfermedades eran muy mortales debido a la falta de medicamentos o de atención. Cuando alguien enfermaba gravemente, su familia acudía a algún santo, a la Virgen de Guadalupe, a San Francisco o San Juan de Dios. Pedían un milagro para curarse. Normalmente lo que hacían era, si la persona sanaba, se mandaba a hacer un cuadro pintado sobre el santo en el que habían pedido el milagro. En estos casos casi siempre se ve al enfermo acostado en una cama con los médicos y el familiar alrededor de él, y se mostraba la pintura arriba de la cama mostrando que fue él o ella quien intercedió por la salud del enfermo. También podemos encontrar los exvotos por desastres naturales. En la Nueva España fue afectado por distintos desastres naturales como terremotos, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas e incluso inundaciones. Estos eventos
causaban grandes pérdidas materiales y humanas, por lo que la población perdía gran parte de sus cosas y acudían a la fe para sentirse protegidas. Cuando alguien sobrevivía a un desastre natural, se consideraba un milagro en ese entonces y optaban por hacer un voto de agradecimiento, en los cuales se podían observar personas rezando mientras se caían sus casas, tormentas arrasando gente o temblores mientras la figura divina aparecía en el cielo. Y bueno, también tenemos los exvotos por viajes peligrosos. Durante el periodo novohispano viajar era muy arriesgado, ya que existían, pues los viajes eran muy largos, eran inseguros, estaban llenos de bandidos, animales salvajes o condiciones naturales muy difíciles. Los viajes por mar eran aún más peligrosos que los viajes por tierra, ya que estos, pues, en estos había tormentas, enfermedades y naufragios. Y es por eso que cuando las personas que emprendían esos viajes llegaban con bien a su lugar de destino o a sus casas, lo que hacían como agradecimiento hacia la Virgen de Guadalupe, que normalmente era a la que le hacían los exvotos, mandaban a pintar una imagen de ella con el mar y encima se veía la Virgen de Guadalupe calmando la marea, o viajeros en un caballo o carruaje que eran salvados milagrosamente. El proceso y la creación de un exvoto. Un exvoto es una ofrenda en agradecimiento a un milagro o a un favor recibido. Todo comienza con una promesa. Si se concede el milagro, se ofrecerá un exvoto en señal de la gratitud. Primero, la persona beneficiada encargará a un exvoto a un artesano, ya sea un pintor popular o algún herrero. Se realiza sobre algunos materiales simples o sencillos, como una lámina de metal, madera o incluso ceras en algunos puntos. La escena representada suele narrar el suceso milagroso, un accidente, una enfermedad o una tormenta, y en esta se incluye al santo, el beneficiado y una breve descripción sobre el milagro hecho. Cada detalle tiene significado. La imagen del santo expresa la devoción, la escena plasmada el peligro superado y el texto reafirma la gratitud. Finalmente, el exvoto se lleva al santuario donde será venerado, se venera al santo y se coloca sus muros junto a cientos de otros testimonios de fe. Un exvoto se convierte en una memoria, una oración y arte a la vez. Estos exvotos son más que simples objetos religiosos, son testimonios de la vida en la gente de la Nueva España. Cada figura de cera, cada lámina de plata representa una historia diferente, donde enfermedades, accidentes y viajes reflejan preocupación y esperanza de la gente común. Estas nos permiten reconstruir en la vida cotidiana las creencias y prácticas sociales de la época. Son documentos históricos invaluables, una ventana al pasado que nos abre a conectar con esas raíces. En conclusión, los exvotos es una forma de agradecimiento hacia ese Dios o creencia. También no solo sirve para agradecimiento, sino para pedir, no sé, por ejemplo, si a Dios pedimos por una persona que se sienta bien y damos eso a cambio, y también damos eso por agradecimiento. No sé si me explico. Pero también no solo sirve para eso, sino para fe y creencia, como dije. Y